a todos y a todas por haberos inscritos y sobre todo por haberos conectado, que es lo que tiene más mérito porque, bueno, este viernes soleado al mediodía, pues entendemos que es difícil. Mi nombre es Carlos Iglesias Losada, soy gestor de proyectos europeos en FEUGA y estaré acompañándoos a lo largo del evento, hablando un poco sobre el proyecto, moderando y sobre todo dando paso a las intervenciones que tenemos, que son lo más interesante del evento. Lo primero que quería también era iniciar la grabación. En la inscripción todos habéis consentido la grabación del evento, así que bueno, sin más dilación, empezaré a grabar. Ah, vale, ya está la grabación iniciada, sí, vale. Muy bien, pues nada, ya estamos con la grabación. Y pues vamos ya a ver un poquito la agenda. Em, Nada, una breve presentación de la agenda. Primero yo presentaré brevemente el proyecto europeo del que vamos a hablar, SEBRIDGE. Luego María Romero Liz de QIARRO nos hablará sobre la nueva regulación CBAM y su impacto en las pymes. Eugenio Fernández Carrasco, profesor titular de Ingeniería Química de la USC, nos hablará sobre los indicadores ambientales y el cálculo de la huella de carbono. Florencia Gómez, gestora de innovación y transferencia tecnológica en FEUGA, compartirá buenas prácticas en transición verde y digital y oportunidades de financiación localizadas en el marco del proyecto europeo. Y cuando vayamos a terminar, yo mismo hablaré sobre las futuras acciones del proyecto y las oportunidades que este nos ofrece. Los últimos 10 minutos están reservados para una sesión de preguntas y respuestas. Así que nada, vamos allá. Vale. Bueno, aquí tenéis datos de contacto. Y pues el proyecto europeo SEBRIDGE es una iniciativa innovadora que nace con el objetivo de impulsar la transición verde y digital en las pymes, emprendedores y entidades intermediarias europeas, con especial foco en aquellas vinculadas a la economía social, pero con un marco abierto. Su objetivo es ayudaros a las entidades a que os acerquéis a cumplir los requisitos del mecanismo de ajuste en frontera por carbono, lo que se conoce como CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, y alinearos con los ambiciosos objetivos del Green Deal. En este sentido, busca ser un catalizador para que nuestro ecosistema se mueva hacia una economía más sostenible y eficiente. El enfoque del proyecto no solo se centra en cumplir con la nueva normativa, sino en transformar los desafíos que esta nueva normativa propone por oportunidades y así salir fortalecidos de ellos. Para hacer esto posible, Bridge cuenta con una sólida red de socios, entre los que se encuentran, pues como podéis ver en este mapa, IMIF en Turquía, FEUGA y Tiarro en España, F6S Ernagt en Irlanda, CEIPES en Italia y Ozcamic en Eslovenia. Cada uno de estos socios está vinculado a servicios, sectores y geografía diferentes, y así aportamos nuestra experiencia y conocimientos para asegurar el éxito del proyecto, porque ya sabemos que una caja de herramientas con distintos recursos siempre es más útil que tener solo un martillo. Entonces, los destinatarios de este proyecto son principalmente las pequeñas y medianas empresas y las asociaciones intermediarias dentro de los sectores electrointensivos o con un uso intensivo de la energía, o también aquellos enfocados perdonad, a la eficiencia energética y al reaprovechamiento de recursos. La idea es que estén lo más vinculados posibles a la social economy, a la economía social, que es un concepto amplio en el que pueden entrar muchas entidades distintas y, y que es un poco el target principal del proyecto. Pero el proyecto no pretende dejar a nadie atrás y siempre habrá acciones dentro del proyecto que incluyan a todo tipo de entidades que cumplan con el resto de criterios, aunque no sean de economía social. Nuestro objetivo así es acortar la brecha entre quienes lideran la transición energética y digital y aquellos que se están quedando atrás. Para ello, ofrecemos servicios de asesoramiento y consultoría, de formación, seminarios web como este que estamos realizando, tutorías, intercambios de buenas prácticas e incluso apoyo financiero directo, que iremos viendo todos estos recursos a lo largo del evento.
Bueno, terminando ya, el objetivo principal del proyecto es, como he dicho, aumentar la capacidad de las entidades destinatarias para innovar y promover iniciativas más sostenibles alineadas con el CBAM y con el Green Deal. Para eso, aquí tenéis una lista de objetivos desglosados y sus actividades vinculadas, a la que podréis volver a acudir después del evento cuando os compartamos estos materiales. Entre ellas destacamos pues, que el proyecto pretende fomentar la cooperación transnacional e intersectorial y abordar los riesgos de fuga de carbono, dotando a las pymes y entidades intermediarias de conocimientos y herramientas para comprender y navegar el mecanismo CBAM y el mercado ecológico, y apoyar el desarrollo de soluciones facilitando el acceso a apoyo financiero, como dije antes, y promoviendo el intercambio de buenas prácticas. Muy bien, pues las siguientes intervenciones os aclararán un poquito más estas actividades del proyecto, así que nada, sin robaros más tiempo, doy paso ahora a María Romero Oliz, de QIARRU, que bueno, os va a contar todo lo que necesitáis saber sobre el reglamento CBAM. Gracias, Carlos. Bueno, buenos días de nuevo. Gracias por vuestro interés en esta jornada informativa. Brevemente, bueno, mi nombre es María Romero, soy CEO del Cubo Verde, de la consultora El Cubo Verde Soluciones Ambientales, y formo parte del equipo de QIARRU. Y voy a intentar daros unas pinceladas, porque es bastante amplio. Si tuviéramos que bucear, no, esto sería una sesión informativa de muchas más horas, pero sí daros unas pinceladas de lo que es este nuevo mecanismo, esta nueva regulación, que ha venido para quedarse y que va a ir, que es algo dinámico, que va a ir evolucionando a lo largo del tiempo y haciéndose más completa. Si quieres, Carlos, por favor. Vale, por daros, por empezar, por poneros en contexto. El mecanismo de ajuste de frontera en carbono, más conocido como CBAM o MAC por las siglas en castellano, surge como un intento de extrapolar o de hacer de espejo de el sistema o el régimen comunitario de comercio de derechos de emisiones que tenemos ya implantado en Europa. En virtud de este sistema, pues los productores, fabricantes de una serie de categorías de productos y de mercancías tienen que pagar, digámoslo, una fiscalidad verde por las toneladas de carbono que están incorporadas a su producto, fruto de ese proceso de producción, del uso de una serie de energías, de electricidad, de incorporar una serie de materias a su producto final, etc. Y esto, pues hasta ahora, solo existe a nivel europeo, a nivel del mercado europeo. Lo que se quiere con este nuevo mecanismo es que esto exista también para las importaciones de productos de terceros países no europeos, de forma que se garantice que el producto que entra en el mercado europeo pague un precio por las emisiones que tiene incorporadas que sea similar a los que, o comparable a los que ya están pagando los productores nacionales de la Unión Europea. Es una manera también de evitar lo que se llama como el carbon leakage o el riesgo de carbono, de que empresas manufactureras europeas vayan a terceros países donde la legislación europea en términos de ambición climática, de reducción de emisiones, de producción más limpia sea más laxa o directamente inexistente. Al mismo tiempo se está fomentando con este mecanismo una producción industrial más limpia en países terceros no pertenecientes a la Unión Europea. Y está alineado también con la Asociación Mundial del Comercio, con las reglas de la Asociación Mundial del Comercio. Y el objetivo o la ambición es que este mecanismo vaya madurando de tal forma que una vez que termine el periodo transitorio, que ahora después pasaré a explicar, en el futuro, en 2034, tengamos un único mecanismo de carbono o fiscalidad, si queréis, de carbono. Es decir, que el EU ETS europeo desaparezca y haya un único mecanismo global, CBAM, que sirva para todos, para los que producen dentro de la Unión Europea
y para los productos que se producen fuera. Pasa, por favor, Carlos. Vale, ¿y qué sectores están afectados por esta nueva regulación? Bueno, pues en un principio lo que se ha hecho es, lo que ha decidido la Comisión Europea es coger los sectores que son más intensivos en el consumo de energía, que son estas 6 categorías, incluirlos como afectos a esta nueva regulación. Son el hierro y el acero, el hidrógeno, el cemento, el aluminio, los fertilizantes y la electricidad. Pero a día de hoy lo que más está, digamos, o está empezando a impactar en las pymes y en las grandes empresas es la importación de las primeras 4 categorías de productos. ¿Esto se va a quedar aquí? No. A día de hoy esto se aplica ya a las importaciones de bienes y productos intermedios de estos 6 sectores, pero la intención es que a lo largo de 2025 se vayan revisando otros sectores que ya están incluidos en el régimen de comercio de derechos de emisión europeo y que entren también como obligados por esta regulación. Y entre ellos incluimos el refino de petróleo, la combustión de combustibles, los metales, la pasta, el papel, el vidrio, la cerámica, pero también el sector del transporte, que, como sabéis, se incorporó hace unos años. Se incorporó la aviación al régimen de comercio de derechos de emisión y también el transporte marítimo. La siguiente. Bien, ya hemos visto qué sectores y qué productos o mercancías van a estar afectados si se importan al mercado europeo. Y en cuanto a quiénes están en esta nueva regulación, quiénes están obligados por esta regulación. De una parte tenemos los importadores de países de la Unión Europea, que serían los declarantes de información, y por otra tenemos los llamados operadores de países terceros que no están en la Unión Europea y que son los que fabrican o son los operadores de estos bienes que más tarde se van a exportar al mercado europeo. Hay excepciones, como de algunos países no incluidos, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, y están excluidos, aparte de porque Noruega, por ejemplo, no es parte de la Unión Europea, están excluidos porque en realidad ellos han aplicado un mecanismo o un sistema de precios al carbono similar, han incorporado una estructura muy similar al régimen de comercio de derechos de emisión de la UE. Y luego también veis que hay unos territorios que están excluidos de esta regulación, en España, Ceuta y Melilla, y luego también alguna en Italia y en Alemania. Con respecto al operador que está en un tercer país no europeo, ¿quién es el operador y cómo sabemos que ese operador o que ese titular de la instalación está obligado o no está obligado? Bueno, pues para saberlo simplemente tenemos que acudir a qué tipo de mercancía o de bien está produciendo, si ese producto aparece en el anexo 1 del reglamento SIVAN, que se aprobó el año pasado, y si ese producto que manufactura lo exporta a algún país de la Unión Europea. O si no lo exporta directamente, sino que a su vez lo compra otro cliente, porque a lo mejor su producto es una materia prima que se va, no sé, por ejemplo, la cal, que se va a incorporar después a la fabricación de un producto más complejo, y ese producto final también se va a acabar exportando al mercado europeo. O, tercer supuesto, que ese bien que manufactura sea vendido a un intermediario comercial y el intermediario comercial al final vende al mercado europeo, a un país de la Unión Europea. En todos estos casos, y estando incluido este producto en el anexo de la regulación europea, voy a estar afecto a esta regulación y, por tanto, yo como operador en Turquía, en India o en Sudáfrica, donde sea, debería de conocer esta regulación y debería de aplicar cuanto antes una metodología, un sistema de reporte de emisiones que le voy a tener que comunicar al importador europeo. La siguiente. Gracias. Bien, en esta slide vemos quiénes son los principales roles que entran a jugar o que están afectados o coordinan o gestionan en esta regulación y cuáles son sus tareas. Como ya os he mencionado antes, está el operador de instalaciones en países terceros,
que tiene que proporcionar información al declarante, al importador europeo, acerca de su instalación, acerca de los límites de su proceso de producción, acerca de los principales parámetros, las materias primas empleadas, la energía consumida y, por supuesto, las emisiones directas o indirectas, dependiendo de la categoría de producto, que están incorporadas en su producto. Para eso tendrá que haber aplicado una metodología, unos factores de emisión o tener un seguimiento continuo de las emisiones en su planta, etcétera. Hay una serie de casuísticas. Una vez que recibe esta información, el declarante, el importador europeo, cuando hace la declaración en aduanas del producto que está importando, imaginemos que importa 1.000 toneladas de productos de aluminio. Vale. La autoridad aduanera le informa de que está afecto o está obligado por la regulación CBAM y de que tendrá que hacer un reporte de información a la Comisión Europea a través de una plataforma transitoria digital que se ha creado al efecto. ¿Y qué hace la Comisión Europea con toda la Comisión Europea? Va a tener, por un lado, la información que le proporciona la autoridad aduanera, que le va a decir, pues este señor ha importado tantas toneladas, y la va a contrastar con la que le proporciona el importador europeo. Va a hacer un análisis general de la información, la va a evaluar y esa evaluación la va a pasar a la autoridad nacional competente. La autoridad nacional competente, dependiendo del país, puede ser la propia autoridad aduanera o en nuestro caso pues puede ser dentro del Ministerio de Medio Ambiente, puede ser un área en concreta con una oficina técnica para solventar cuestiones, ayudas, etc. La autoridad competente aduanera, además de autorizar al importador español en la plataforma para que pueda subir información, evalúa el expediente y le va a decir al importador si la información es completa, si tiene que aportar información adicional, si se aprecian errores o simplemente, que nos ha pasado ya con algún cliente, que esto entró en vigor el 31 de octubre y todavía no ha reportado absolutamente nada, pues porque no lo conoce, por diversos motivos. Y la autoridad también puede imponer sanciones al declarante si no completa la información, si después de un periodo flexible de tiempo para subirla no lo hace, o si es reiterado este tipo de conducta. Y estas sanciones pueden ir si me equivoco ahora, que me recuerde bien, de 10 a 50 euros por tonelada de CO2 que vayan incorporada en el producto que importa y que no haya reportado. Vale. Pasamos a la siguiente. Bien, y el mecanismo de ajuste en frontera de carbono se inicia con un periodo transitorio. Este periodo transitorio empezó el 1 de octubre de 2023. ¿Esto qué quiere decir? Pues que a partir del 1 de octubre de 2023 surgen obligaciones tanto para el importador europeo como para el operador que está en un tercer país. Estas obligaciones en esta primera fase, que se ha denominado una fase de aprendizaje, son solamente obligaciones de reporte de información. No hay ningún tipo de obligación financiera asociada todavía. En este caso, y hasta final de 2025, dado que la fase o el periodo definitivo entra en vigor el 1 de enero de 2026, durante estos 2 años, más el último trimestre de 2023, hay que hacer reportes trimestrales de la información. ¿De qué información? Pues de la información sobre los productos que importamos, en las categorías que mencionadas antes, sobre las emisiones incorporadas, sobre información sobre las instalaciones, sobre el operador del cual importamos estos productos, etc. Y es un periodo de aprendizaje porque durante este tiempo la Comisión Europea va a revisar desde las metodologías permitidas para el cálculo de emisiones, va a entender las dificultades que hay o no en países menos desarrollados de poder estimar, calcular esos datos al final de huella de carbono que hay incorporado en este producto. Va a ver las dificultades que hay, pues, por ejemplo, que pueden afrontar las pymes por lo complejo de obtener esta información. Va a aprobar regulación secundaria, pues, por ejemplo, para verificadores. Es decir, es un periodo, como decíamos, de aprendizaje. A partir del 1 de enero de 2026, además de estas obligaciones de reporting que van a seguir existiendo, pero que ya no serán cuatrimestrales, sino que serán
sino que serán anuales, por periodos vencidos, entran en juego las obligaciones financieras. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo voy a tener que adquirir certificados de carbono a razón de 1 por cada tonelada de CO2 que esté incorporada en el producto que importo. Además, durante el periodo de aprendizaje, todo el reporte de información, aunque es obligatorio, es voluntaria su verificación. No es cosa que sí sucede en el periodo definitivo, en el cual la obligación que se comunica a la Comisión Europea se tiene que haber previamente verificado. Perdón. Así, en el periodo transitorio, en el periodo definitivo, el primer reporte anual sería por periodos vencidos y se tendría que hacer en el inicio del año siguiente, de 2027, y con fecha máximo de 31 de mayo para presentar todos los certificados correspondientes a todas las toneladas de CO2 equivalente incorporadas en los productos que importamos. ¿Vale? Muy bien. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto es un poco, de una forma así un poco visual, lo que es en el periodo transitorio. Yo, importador, recabo información de diferentes, en mi cadena de suministro, pues a lo mejor yo si fabrico, no sé, pues dentro de los galvanizados o estoy importando, pues tengo a lo mejor una red de proveedores, de 30 proveedores diferentes en distintos países que tienen regímenes distintos, que a lo mejor en algunos se aplica precios al carbono y en otros no. Tengo que recabar toda esta información. Si no me fío, puedo optar por obligarle al proveedor o por llegar a un acuerdo para que se verifique y voy a hacer mis reportes de emisiones, mis reportes trimestrales en función de lo que haya importado, enviar a la comisión, etcétera. Era lo que os comentaba, antes, pero de una manera más visual. ¿Podemos ir sobre la siguiente, Carlos? Vale, en cuanto a las metodologías ahora mismo para el periodo transitorio de cómo calcular las emisiones, pues para empezar estamos hablando de emisiones directas y de emisiones indirectas. Emisiones directas que vienen del propio proceso de producción, de las materias que incorporo en el proceso de producción, del tipo de energía que utilizo, y luego emisiones directas que proceden del consumo de electricidad. Vale, pues hasta julio de 2024, y como esto va a ser algo que se vaya perfeccionando con el tiempo y es bastante complejo, pues la Comisión Europea publicó a finales de diciembre unos valores por defecto que se pueden aplicar. Es decir, que si yo lo tengo ahora mismo cuesta arriba, mi comunicación con los proveedores es la que es y todavía de algunos puedo obtener datos más o menos fiables de huella de carbono de esas emisiones y de otros no, pues hasta julio de 2024 puedo aplicar unos valores por defecto que me dan. Este es un ejemplo que os he incorporado, que es, por ejemplo, para el cemento clinker. Si yo lo incorporo, pues por cada tonelada de cemento clinker que importe, voy a tener un 0,23 toneladas de CO2 por emisiones directas y un 0,08 por emisiones indirectas, y al final voy a tener este valor. ¿Vale? Otras metodologías aceptadas ahora mismo son metodologías basadas en el cálculo en función de las materias primas, de los productos que he utilizado para hacer mi producto final y de las energías consumidas. Le voy a aplicar unos factores de cálculo que me van a dar unas emisiones finales. Puedo estar obligado, otra metodología, puedo estar obligado por ley o por lo que sea, por regulación, por tipo de actividad, a un proceso de medición continua. Entonces, en ese caso se asume pues que esas emisiones son representativas, son reales, y al final lo ajusta a las cantidades de bienes producidos. O también pues, se admite un método específico que tenga el país que no pertenezca a la UE para este cálculo, siempre y cuando este método pueda conducir a una cobertura y precisión similares a las metodologías que ahora mismo se están permitiendo. Y esto hasta el 31 de diciembre de 2024. Después, y hasta finales de 2025, los valores por defecto solo se van a permitir aplicarlos en el 20% del total de las emisiones, y siempre y cuando pues, se traten de mercancías complejas. Vamos a la siguiente. Vale, rápidamente, que veo que me enrollo demasiado.
En cuanto a la información que tienen que reportar las pymes, en este caso las pymes que importen estas categorías de producto, pues sobre gases de efecto invernadero, pues solo CO2 equivalente para el cemento, el hierro y el acero y el hidrógeno, y en el caso de fertilizantes y aluminio, pues añade para los fertilizantes el óxido de nitrógeno en algunas mercancías y para el aluminio información sobre los perfluorocarbonos. Durante el periodo transitorio hay que reportar sobre emisiones directas e indirectas, y durante el periodo definitivo se está discutiendo que para el hierro y el acero, el aluminio y el hidrógeno solo se tengan en cuenta emisiones directas o indirectas, y lo demás lo he comentado un poco antes. Dentro de esa información de emisiones tiene que ir incorporada la metodología que se ha utilizado, los datos de la instalación, los procesos de producción, factores de emisión, valores por defecto e información específica del sector. Más adelante, por favor, la siguiente. Vale, a partir del periodo definitivo, además de toda esta información, hay información adicional, y es que yo tengo que informar sobre el número total de certificados IBAN que he adquirido. Esto olvidé comentarlo antes, pero si existe un precio de carbono que ya se paga en el país de origen, pues ese precio de carbono, si yo tengo trazabilidad y puedo justificar que se está pagando, me va a servir para descontarlo en el precio del certificado que yo tengo que comprar. Es decir, para que no se esté pagando doblemente en el país de origen por las emisiones de CO2 incorporadas en el producto, y aquí, como importador europeo, por lo mismo, ¿vale? Y luego también, pues durante este periodo, como ya es obligado verificar toda esta información, pues se tendrán que incorporar también los informes de verificación, ¿vale? Siguiente. Esto es un resumen de los principales desafíos que hemos identificado, tanto para los importadores de la Unión Europea como para los operadores fuera de la Unión Europea. Para los importadores de la Unión Europea, tres factores claves. Uno, ahora mismo, como esto es un proceso que está todavía está en rodaje, pues las dificultades para obtener la información, subirla a la plataforma, que la plataforma no sabe, saber cómo funciona, etcétera. Y tener una idea de las emisiones reales incorporadas a los productos. El segundo, y que es igual de importante, es que al final esto va a suponer, yo voy a ser menos competitivo, va a suponer un encarecimiento de los productos que estoy importando para luego venderlos en el mercado, sea a intermediarios o sea a consumidores finales. Entonces habrá que desarrollar una estrategia de me convienen estos fabricantes en terceros estados europeos, en terceros estados no europeos, sí o no. Tengo que hablar con ellos para gestionar, para introducir cláusulas de que tienen que calcular la huella de carbono, si no, a partir de X tiempo no podrán seguir siendo mis proveedores. Hay legislación pendiente de desarrollo, con lo cual el cuadro todavía no está completo, que habrá que ir siguiendo e implementando. Y luego está también el tema de las sanciones, que son reales, tanto en el periodo transitorio como en el periodo definitivo, por incumplimiento de estas obligaciones de información. Para los operadores fuera de la Unión Europea, pues muchos, y ahora los veremos con lo de las entrevistas a los expertos. Si no tiene una metodología para ayudarle al importador europeo a elaborar los informes de seguimiento, van a tener que desarrollarla cuanto antes y conocer el impacto que tiene su actividad en términos de generación de emisiones de CO2. Luego también tendrán que tener una estrategia en su cadena de suministro, porque si yo, fabricante en India, estoy a su vez importando de un fabricante en Turquía para hacer mi producto final, le tengo que decir al fabricante en Turquía que me dé datos también de las emisiones. Entonces, digamos que es un proceso menos o más complejo del que se supone. Después también va a tener que enfrentar a riesgos y oportunidades comerciales en función de si su producto, en comparación con otros, es más o menos intensivo en carbono que la media del sector. Tendrá, si no las tiene, que implementar tecnologías más limpias y, por supuesto, para materializar todo esto, pues que pueda contar con un apoyo financiero, que yo entiendo que ahí, pues a nivel de Unión Europea, se van a ir aprobando paquetes de ayudas que ayuden, o sea, que de algún modo faciliten esta transición para implementar esta regulación. Siguiente. Vale, y esto es como parte del proyecto Seabridge. Se ha hecho un cuestionario, una entrevista
a expertos de consorcios empresariales, de clúster, miembros del mundo académico, expertos en normativa ambiental, en sostenibilidad, en economía circular y verde, para saber cuál es su opinión acerca de este nuevo mecanismo, de esta nueva regulación. Se han contactado a un total de 27 expertos de los países que veis aquí: España, Eslovenia, Italia, Turquía, Serbia y Chile. Y las temáticas han estado agrupadas, Carlos, sí, agrupadas en torno a 5 aspectos. Uno, cómo ven ellos el tema de la situación reglamentaria en terceros países. 2, el impacto para los diferentes sectores industriales, el tema de la huella de carbono, del cálculo de emisiones, el papel del importador y, en definitiva, los retos globales que va a tener que afrontar la industria y en un futuro otros sectores como, bueno, pues en este caso la industria, pero también el transporte que acabará entrando. Vale. En cuanto al primero, a la situación reglamentaria en terceros países, lo que nos transmiten los expertos es que observan grandes diferencias entre terceros países que cuentan ya con mecanismos, con políticas, con regulación para el control del carbono, del impacto ambiental de la propia actividad de generación de una serie de mercancías, y los que todavía no tienen en desarrollo este tipo de políticas, regulaciones y estrategia. Entonces, en este caso, los países que estén menos desarrollados, pues las acciones prioritarias identificadas es, bueno, transferencia de conocimiento, asistencia técnica, formación, que se creen marcos de colaboración apropiados entre, por ejemplo, no solo países y empresas, sino también entre asociaciones sectoriales de la Unión Europea, pero también asociaciones sectoriales de terceros países para ayudar a implementar o a capacitar para incorporar esta legislación y estas medidas a la operativa diaria, tanto de las pymes del lado europeo como de las de fuera, y luego divulgar, cuanto más mejor, pues todas las iniciativas, las mejores prácticas de transición, de tecnologías más verdes, de digitalización, etcétera. Principales retos para los terceros estados, para los operadores en terceros estados: la complejidad de estos procedimientos, el desconocimiento de esta regulación. Si ya les está costando trabajo a los de dentro, a los europeos, pues no os digo nada de los operadores. La falta de personal cualificado en cámaras de comercio, en empresas de consultoría empresarial, para las pymes que necesitan este soporte. La falta de orientación en temas jurídicos, el acceso a ayuda financiera, como mencionaba antes, para hacer esta transición. Y luego la escasez, que esto entrará a ser un capítulo importante, de organismos de verificación acreditados en el país de origen. Más, con respecto a los impactos en diferentes sectores industriales, pues los expertos ven un desafío mucho más importante para las industrias que son intensivas en el consumo de energía y que tienen más difícil descarbonizar sus emisiones, como el sector del cemento, los fertilizantes, además teniendo en cuenta también que la geografía también limita, porque en determinadas áreas geográficas puede haber más disponibilidad, por ejemplo, de energías renovables para producir de forma más limpia, y en otras áreas más aisladas en las que solo hay gas y no hay un desarrollo de una red energética suficiente para incorporar energías limpias. Luego, el tema de el aumento, que también lo mencioné antes, de los costes de producción, que va a hacer que sea menos competitivo el producto frente a otros que no apliquen este precio al carbono. El régimen de perfeccionamiento activo, que esto es un régimen de exención, si el bien que entra en exención temporal, si el bien que entra en el mercado europeo es para transformarse y luego reexportarse, pues en principio, y no se despacha libre práctica en la Unión Europea, pues en ese caso no le estaría exento de esta regulación. Y lo que os comentaba bueno, pues que preocupa que estos sectores industriales no puedan acceder a energías más limpias para que los certificados de CO2 que van a tener que pagar al final los importadores de la Unión Europea supongan un coste menor. Siguiente. Con respecto a la huella de carbono, a las prácticas, a los estándares de cálculo de emisiones,
Bueno, pues entienden que no es una práctica todavía que esté normalizada de analizar y calcular la huella de carbono en los productos ni en el proceso de producción, en la industria manufacturera. Luego que las herramientas de digitalización podrían ser son un soporte muy importante para implementar todos estos datos, para incorporarlos a la operativa diaria, para darle una trazabilidad a estas emisiones y al final para transmitir transparencia y confiabilidad en este cálculo de las emisiones. Y también identifican que el cálculo de la huella de carbono pues, es una práctica más habitual a veces en el producto final cuando se está analizando productos específicos porque queremos un etiquetado, porque tenemos unos destinatarios específicos, un mercado específico que lo requiere o que lo está pidiendo, que en procesos industriales de terceros países. La siguiente, ¿vale? Sobre el papel del importador de la UE, bueno, pues que tiene que haber una sinergia importador-exportador muy importante, tiene que haber una colaboración para poder, en términos de poder aplicar o transmitir conocimiento, de aplicar metodologías o tecnologías que ya están contrastadas aquí de producción más limpia, proporcionar asistencia especializada en el tema de la huella de carbono, la aplicación de las BAT o las Best Available Technologies, las mejores tecnologías en los procesos de producción y luego también, bueno, pues puede haber acuerdos en las cláusulas contractuales comerciales de llegar a acuerdos de decir, bueno, pues te ayuda a calcular la huella de carbono, pero a cambio tú te comprometes a un proceso de producción más limpio, en fin, ahí van a surgir una serie de sinergias y de colaboraciones necesarias. Y yo creo que he terminado. Bueno, no, me queda la última y aquí termino. Retos globales, los hemos visto. Importadores, la principal, aparte de la complejidad, las desventajas competitivas y la oportunidad en operadores extracomunitarios es liderar esta transición hacia una industria más limpia, más ecológica, contar con poder adoptar herramientas digitales para mejorar el proceso de producción, controlarlo mejor, incorporar esos datos de carbono, la reestructuración de las cadenas de suministro y esto lo perciben como una amenaza a la posible reindustrialización del mercado europeo, es decir, que el importador europeo vea que es mejor producir aquí internamente en las fronteras europeas porque, total, la ventaja que tenía antes de no tener que satisfacer un precio del carbono ya no la va a tener. Y bueno, y es un riesgo que se ha identificado. Y por supuesto el tema de normalizar el cálculo y la verificación de la huella de carbono, de estandarizarlo. Y muchas gracias a todos. Hasta aquí mi intervención. Y luego si tenéis alguna pregunta pues, que pueda contestar, pues por supuesto aquí me tenéis. Gracias. Muchas gracias, María. Muy, muy interesante y muy bien planteado todo. Ahora vamos a escuchar a Eugenio Fernández Carrasco, que es profesor titular de Ingeniería Química en la USC, hablándonos sobre la expertise que tiene él y su grupo de investigación, que está fundamentada en los indicadores ambientales y el cálculo de la huella de carbono. Así que nada, cuando quieras, Eugenio, pues... Muchas gracias, Carlos. No sé si puedo controlar yo desde aquí. Voy a probar un segundo, si no, te solicito el control. Sí, sin problema. Vale. A ver. Vale. Ahora, Venga. perfecto. Pues perfecto. Es que así todo prefiero tuyo. y luego ya te lo devuelvo. Sí, todo tuyo. Bueno, buenos días a todos. Primero agradecer a Carlos y a todo el personal implicado en el proyecto que me hayan invitado, que me hayan hecho la entrevista dentro de esos 27 expertos también, que también la hicimos. Y la idea de esta pequeña presentación, que intentaré ser breve, es un poco situaros en el ámbito más académico, digámoslo así, de los indicadores ambientales y de cómo calcular la huella de carbono. Quizá parece muy sencillo de hacer y no es tan fácil ni tan sencillo. Entonces quería simplemente introduciros un poquito cuál es la metodología y la idea es, nada, 4 puntos muy rapiditos. Una pequeña introducción que siempre me gusta hacer, pues, ¿por qué viene todo esto de la huella de carbono? ¿Por qué ahora? ¿Por qué surge esta preocupación? Un poco hablar también del reto del cambio climático en la Unión Europea, por qué somos realmente un referente en estos temas de combatir las emisiones de CO2.
Y finalmente hablar, pues eso, de los indicadores de sostenibilidad, en concreto de la huella de carbono. Entonces, el problema que todos conocemos está claramente identificado. Hay unas causas, que son las emisiones de los gases de efecto invernadero, y unas consecuencias, que es fundamentalmente el calentamiento global que provoca, más adelante, entre otras cosas, el cambio climático. Y surge aquí la pregunta de si no estaremos ya aplicando soluciones para mitigar lo que está sucediendo en vez de revertir la situación. Esto daría para otro webinar entero, claro. Nuestra opinión, nuestra humilde opinión, es que llegamos ya un poquito tarde y ahora ya no queda más remedio que aplicar, pues eso, mitigación y adaptarnos a todo lo que está sucediendo. Sabéis que la idea de la cumbre de París era no aumentar la temperatura global media del planeta 1,5 grados a finales de siglo, y eso ya lo hemos superado claramente. Entonces, pues no queda más remedio que mitigar todas estas emisiones e intentar adaptarnos lo máximo posible. Bien, todo esto, ¿de dónde surgió? Bueno, en el año 72, bueno, lo paso rápidamente, en el grupo de la Unión Europea de Roma encargó a Lana Meadows, que era una bióloga, que hiciera un informe sobre los recursos del planeta. Si había algún límite, estábamos creciendo mucho industrialmente, años 60, 70, había un boom industrial importante, una utilización masiva de combustibles fósiles, y se le encargó, pues, que elaborara este informe, que lo recogió en un libro, que tenéis ahí el título, Los límites del crecimiento, que es un referente en la ingeniería ambiental, y quizá en la diapositiva siguiente se ve mejor. Ella elaboró una serie de gráficos a varios años, ves que llega hasta el año 2050, 2100, en donde, de seguir al mismo ritmo que estábamos en los años 70, los recursos, que es esta curva que baja en picado, se agotarían en el planeta, la población llegaría a un pico alrededor del año 2050 y al agotarse los recursos dramáticamente bajaría y habría un serio problema. Es decir, el planeta no puede sostener el nivel de vida al que estamos acostumbrados. También hizo otra predicción, dijo, oye, si empezamos a combatir esto a principios del siglo XXI, bueno, la cosa mejora, los recursos no se agotan, se estabilizan en un nivel inferior, la contaminación también se va estabilizando y la población mundial no crece exponencialmente ni tampoco va a decrecer, también se va a estabilizar. Es decir, la idea ya en los años 70 era, oye, algo hay que hacer. Estamos aquí abusando del planeta, tenemos que hacer algo. Y a partir de ahí fue cuando surgió, pues, todo este tema del desarrollo sostenible, año 87, la primera ministra noruega en una comisión de trabajo de la ONU lo definió, aquel que nos asegure las necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones. También en la Cumbre de la Tierra del año 92, que posiblemente sea la más conocida, de Río de Janeiro, se empezó a hablar del desarrollo sostenible, las cuatro patas en las que se basaba. No solo era un tema ambiental, también era un tema social, económico y en el que había que implicar a las instituciones. Bueno, entonces, ves que es relativamente reciente, 50 años. Hasta entonces la producción era una producción, digámoslo así, no me gusta usar la palabra, pero producción sucia o no limpia. No se hablaba para nada de economía circular, de reaprovechamiento de residuos, de limitación de emisiones, nada. Años 90. En los 70 se empezó a identificar el problema, años 90. Bien. Entonces veis un poquito el tema histórico, que esto es de ayer realmente. Estamos, digamos, en los albores de todo esto. Voy al grano ya. ¿Qué pasa con las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea? Bueno,
En la Unión Europea, tenéis aquí unas gráficas, son del año 2019. 2020 no es muy significativo por el tema de la pandemia. Y 2021 y 2022, pues más o menos estamos en los mismos niveles. Entonces, ¿qué es lo más preocupante? Bueno, sabes que hay varios gases que tienen potencial de efecto invernadero. El más conocido es el dióxido de carbono. Todas las referencias se refieren a toneladas equivalentes de dióxido de carbono, pero hay más. El metano es otro de ellos, muy potente. El óxido de nitrógeno. Y luego otra serie de gases ya más restringidos y de utilización más escasa, como pueden ser gases de equipo refrigerante, los CFCs, los HFCs, el fluoruro de azufre, etcétera, etcétera, que se utilizan menos, pero que sí tienen un potencial de calentamiento muy, muy, muy grande. Y aquí ves la situación, es prácticamente la misma a día de hoy. El 80% de las emisiones en la Unión Europea son de CO2, el 11%, sobre todo proveniente del sector primario. Las emisiones de metano en granjas de rumiantes es un problema muy serio, por el propio mecanismo de los rumiantes. Emiten muchas toneladas de metano. Y el metano, lo veremos más adelante, su potencial de calentamiento es 25 veces el del CO2. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que por cada tonelada que emito de metano, es como si estuviese emitiendo 25 de CO2. Entonces, sector primario. Ya veréis por qué recalco el sector primario, porque es algo importante. Luego, el 6% de las emisiones, óxidos de nitrógeno, que son debidas fundamentalmente a dos fuentes en la Unión Europea. El transporte, la quema de combustible diésel produce emisiones de óxido de nitrógeno. De todos modos, con las normas Euro 5, Euro 6, ya sabes que ahora todos los vehículos tienen el AdBlue y todo esto, pero bueno, todavía circula un importante parque automovilístico de coches diésel que no incorporan esa tecnología. Y además está probablemente el transporte más contaminante, que son los grandes buques que transportan, pues eso, petróleo, los grandes petroleros, los grandes buques de contenedores. Esos emiten gran cantidad de óxido de nitrógeno, que es casi 300 veces más potente su potencial de calentamiento que el del CO2. Bueno, y luego hay un 2% final, 2%, de otro tipo de gases, que son fundamentalmente de sistemas de refrigeración industrial normalmente, pero su potencial de calentamiento es muy importante, hasta 10.000 veces el del CO2. Entonces, sí, todo parece, oye, el CO2, pero dentro de los otros 6 gases que se consideran, hay que tenerlos en cuenta, porque su potencial es muy superior al del óxido de carbono. Por sectores, bueno, aquí tenéis prácticamente 3 de cada 4 toneladas de CO2 en la Unión Europea son debidas a la energía y transporte. Falta ahí se comió energía y transporte. Es decir, la energía, ya hablaba María algo de ello, de la electricidad, que era uno de los sectores del CBAM, empresas electrointensivas, es un gran problema. La generación de energía realmente es responsable de una gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Y luego está, en segundo lugar, por eso lo recalcaba antes, la agricultura, bueno, agricultura, ganadería, silvicultura, va todo incluido aquí, que es casi un 11%. A nivel europeo, a nivel mundial, llega incluso hasta el 20-22%. Es un sector que parece que no, que es todo muy ecológico, pero tiene unas emisiones de gases de efecto invernadero muy grandes, sobre todo de óxido de nitrógeno. Entonces, hay que meter ahí también uno de los sectores que también comentaba María en la charla, los fertilizantes, porque está ahí metido, por esa razón. El potencial de calentamiento del óxido de nitrógeno, fundamentalmente. Bueno, aquí, bueno, estos son los mismos datos de otra manera. Deciros que a nivel mundial, que es un poquito lo que tenéis aquí a la derecha, el number one en emisión de gases de efecto invernadero es China. El número 2, Estados Unidos.
luego la Unión Europea de 27 y en cuarto lugar la India. Pero los 3 países, sin contar la Unión Europea, China, Estados Unidos y la India, emiten tantos gases de efecto invernadero juntos como el resto del planeta, prácticamente. Y estos 3 países normalmente son los que no suscriben los acuerdos en las cumbres del clima. Por ejemplo, los acuerdos de París no los suscribió Estados Unidos, no los suscribió China. Es decir, tenemos un problema. La Unión Europea sí lucha contra esto, pero yo a veces tengo la impresión que estamos un poco solos. Pero bueno, hay que hacerlo. Y dentro de la Unión Europea, lo tenéis aquí a la izquierda, los países que más emiten: Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España, que está por aquí. También está en la zona media alta, pero simplemente por un tema de población. Somos uno de los países más poblados de Europa, por lo tanto, emitimos bastante. Tenéis aquí las emisiones de gases de efecto invernadero en España. Ves que es prácticamente estable, alrededor de unas 300.000 kilotoneladas, o que es lo mismo, 300 millones de toneladas equivalentes al año, y nos movemos la última década prácticamente en esos valores. Por sectores sí que se observa, aquí tenéis la línea verde, es la energía, sí se observa una reducción, estamos ahora potenciando las energías renovables, y sin embargo el resto de valores pues prácticamente ves que es una línea horizontal. Sí estamos haciendo cosas en la empresa energética, pero en el resto de sectores todavía queda mucho por hacer. Olvidaos de la parte derecha, porque es el 2020, ves una bajada en todo, es el año de la pandemia, que ahí realmente eso no se puede tener en cuenta, pero no es representativo. ¿De acuerdo? Bien. Esto, si seguimos así, el IPCC, que sabéis que es el panel intergubernamental para el cambio climático, tiene una serie de previsiones y en todas ellas se estima que la temperatura a final de siglo, imposible cumplir ese 1,5 grados. Hablan los más pesimistas incluso de 3 o 4 grados, lo cual sería fatal para el planeta. Y por lo tanto, hay que hacer algo. Por eso surgió el tema de, oye, emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos que reducirlas. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, claro, para reducir algo, yo primero tengo que medirlo, evidentemente. Entonces, hasta los años 90 no había nada de cómo mido yo esto. Entonces, en los años 90, después del boom o la definición de lo que era el desarrollo sostenible, se empezaron a elaborar una serie de indicadores. Bueno, un indicador, lo tenéis en la definición de la Agencia Europea del Medio Ambiente, es una medida que puede usar para ilustrar o comunicar un fenómeno complejo de manera simple. Por ejemplo, un indicador es la huella de carbono. Todo el mundo sabe lo que es una tonelada de CO2. Entonces yo puedo comparar si tengo un producto A o un producto B hecho con diferentes materias primas o con diferentes procesos, puedo comparar cuántas toneladas emito de uno y de otro. Ah, pues este es mejor medioambientalmente el B que el A o el A que el B. Pero tengo que medirlo. Y para medirlo, bueno, se elaboraron un montón de indicadores de sostenibilidad, pues basados, por ejemplo, en flujos de materia y energía. Yo mido todo lo que consumo de materia, mido todo lo que consumo de energía, y ahí pues me invento mis indicadores. Energía total que consumo, por ejemplo, o la huella hídrica, el agua que consumo para mi proceso. Luego hubo alguna mejora de estos indicadores y surgieron otros, por ejemplo, la huella ecológica, que me indica, para producir mi bien o mi producto, yo necesito unos metros cuadrados para obtener las materias primas para fabricar el producto, para meter mi factoría donde yo fabrico ese producto, etcétera, etcétera. Entonces, huella ecológica, muy fácil de entender, tantos metros cuadrados. Cuanta mayor superficie, menos respetuoso con el medio ambiente. Y luego surgió probablemente lo que se utiliza hoy en día en
todo el mundo académico seguro y empresarial, casi me atrevería a decir que también, que son los indicadores de evaluación de ciclo de vida, hay varios, pero el más importante, la huella de carbono, que es la que utiliza la Unión Europea, por ejemplo, en el CBAM. Bien, ¿en qué consiste la huella de carbono? Bueno, la huella de carbono, lo primero que tiene que hacer es un inventario. Es decir, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Mira, tengo aquí una botella de agua, por ejemplo, que utilizo para beber. Y yo soy un importador y yo importo lo que es el envase de plástico, para haceros una idea. Bien, eso sería mi materia prima. Perfecto. Yo consumo agua cuando relleno esa botella. Y consumo energía. Eso es mi empresa. A partir de ahí yo genero un producto, que es el agua embotellada, la botella de agua, y puedo tener o no unos residuos. Depende de cómo tenga para fabricar o embotellar el agua, no, pero depende de mi actividad. Yo tengo unas materias primas que me llegan, que me suministran mis proveedores, el agua que uso, la energía que uso, y yo produzco unos productos y unos residuos. Perfecto. A partir de ahí, uy, que le di para atrás en vez de para adelante. ¿Cómo calculo esa huella de carbono? Bueno, pues tengo que cuantificar en todo ese proceso que yo tengo todas las emisiones causadas directa o indirectamente por mi organización y emitidas durante todo el ciclo de vida. ¿Qué quiere decir eso? Con el ejemplo de la botella para entendernos. Que claro, yo en mi empresa que solo embotello y meto agua, podemos pensar, mi única huella de carbono es la electricidad que yo uso bombeando el agua del manantial para rellenar la botella. No, tú estás utilizando una materia prima, que es la botella de agua, que para ser fabricada, esa botella de agua, primero tienes que extraer los materiales para fabricar, pues está hecha, por ejemplo, de PVC, petróleo, tantos gramos. Tú, mientras extraes el petróleo, estás consumiendo energía y emitiendo gases a la atmósfera. Tienes que transportar ese petróleo desde el pozo petrolífero hasta la refinería. Eso contamina. Estás emitiendo indirectamente, al comprar la botella de agua, emitiendo ese CO2, metano, lo que sea. Tienes que fabricar el PVC en la industria petroquímica correspondiente. Sigues emitiendo energía consumida eléctrica, tanto CO2, transportar la botella hasta tu fábrica, sigues emitiendo porque el camión que transporta la botella emite gases de efecto invernadero, lo que tú en tu embotellado emitas, el transporte de la botella ya llena hasta el punto de suministro donde el consumidor la compra, otro camión o camioneta que lo lleva, sigue emitiendo, y una vez que el consumidor se deshace de la botella, la energía consumida, materiales, etcétera, etcétera, para reciclar ese plástico, siguen emitiendo gases de efecto invernadero. Eso sería todo el ciclo de vida. Y es lo que hay que tener en cuenta para calcular la huella de carbono. Creo que me estoy explicando con el ejemplo. Bien, serían emisiones directas, indirectas, de todo tipo. Y recordemos que tengo hasta 7 gases de efecto invernadero. Esto es el potencial de calentamiento global. Se refieren siempre a una tonelada de CO2. El metano es 25 veces más nocivo, el óxido de nitrógeno casi 300 veces, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenéis un poco lo que os comentaba del análisis de ciclo de vida. Es la herramienta que se utiliza realmente para calcular estas huellas de carbono y casi siempre se utiliza desde que extraemos las materias primas, las procesamos, nuestro producto llega ya los proveedores, etcétera, etcétera, lo utilizamos y lo gestionamos como residuo. Entonces, esto realmente, su cálculo, hombre, no es muy sencillo. Existen paquetes de software. Me voy a adelantar un poco porque si no, aquí.
donde aquí, paquetes de software comerciales con bases de datos que nos ayudan, pues por ejemplo, SimaPro o el Humberto, que son los que más se utilizan. Oye, pues tiene bases de datos comerciales donde ya viene la huella de carbono del proceso de fabricación de 1 gramo de PVC. Pues eso no lo tengo que hacer. Si no, tengo que simularlo, pero ya lo tiene. O, pues no sé, para el etiquetado de la botella, pues esto pesa 4 gramos y es papel adhesivo con el adhesivo, también lo tiene incorporado. Son software comerciales bastante caros, también hay que decirlo. Y la otra opción, y termino para no liarnos mucho, una alternativa muy adecuada, que es la que estamos utilizando nosotros, es combinar un programa de software libre que se llama OpenLCA. LCA son las siglas en inglés de análisis de ciclo de vida, con una base de datos comercial. Tiene de todas formas la Unión Europea, a través de sus grupos de trabajo, una base de datos de libre acceso que se llama Ecological Footprint, no recuerdo ahora el nombre exactamente, que nos permite, no es tan completa como la que invent, pero es bastante útil, bastante completa también. Y es una alternativa que, de muy bajito coste, realmente esa base de datos que os comento, para poder usarla con OpenLCA, Green Delta, que es quien desarrolló este software, sí cobra para poder adaptarla, pero estamos hablando, nada, 200 euros, 300 euros, que no es nada, y se pueden utilizar. La estamos utilizando nosotros, va bastante bien, pero sí quería transmitiros que veáis que es un proceso que no es nada sencillo de calcular, que tener en cuenta todas esas etapas del ciclo de vida de ese producto que yo quiero obtener o calcular su huella de carbono, y no es nada sencillo. Claro, esto trasladado a la problemática que estamos hablando aquí, CBAM, hay dos maneras de calcular. Oye, yo tengo un proveedor de un país tercero, ¿cómo calculo la huella de carbono de lo que él me está vendiendo aquí? Pues solo hay dos maneras. Una, o que él la calcule y te la diga, o dos, oye, dime por lo menos qué tipo de fabricación utilizas, qué tipo de materiales, y tienes que estimarla tú, utilizando este tipo de soporte informático. Y por mi parte, te Muchas vuelvo el gracias, control a Eugenio. Carlos. Si tenéis alguna Sí. pregunta al final, he intentado no ser muy... Bueno, no tardar mucho tiempo, Ya que tengo el vamos ya un control. poco justos. Nada, no, muchísimas gracias, Eugenio. Sí, ha sido súper interesante y al final es que es un asunto clave, porque si hablamos siempre de descarbonización, es a lo que nos enfocamos, pues lo que tú mencionaste, si no se mide, no se puede mejorar, Ya, no se si no puede se mide. optimizar. Entonces es fundamental. Así que muchas gracias por tus aportaciones. Nada, ahora ya apurando el final del evento, doy paso a Florencia Gómez, mi compañera, gestora de innovación y transferencia tecnológica en Feuga. Luego, bueno, insisto en que si cualquiera tiene cualquier duda, las hablamos después de que hable Flor. Cualquier pregunta a Eugenio o a María. Y nada, Flor va a presentar pues, las buenas prácticas en transición verde y digital y las oportunidades de financiación que hemos localizado dentro de las investigaciones que se han hecho en el proyecto Bridge. Así que cuando quieras, Flor, puedes hablar. Perfecto, bueno. Muchas gracias a todos por estar conectados. Yo voy a tratar de complementar un poco lo que venían presentando tanto María como Eugenio, porque ¿qué entendemos? ¿Qué entendemos que pasa cuando se implementa una reglamentación nueva? En este caso, se genera un impacto en los actores involucrados en esta, que van a tener que adoptar una reglamentación, una nueva metodología, nuevos procedimientos. Para solventar este impacto, nosotros sabemos que tenemos que analizar la información existente. Sabemos que las pymes van a necesitar soporte, que hay un periodo de transición, como les contaba María, y es acá donde creemos importante anidar la reglamentación de CBAM con las buenas prácticas y con lo que es la transición digital y el Green Deal, la transición verde, que viene un poco atado a lo que decía Eugenio, que tenemos que medir. ¿Y cuáles herramientas tenemos? Por ejemplo, herramientas informáticas, software. Y acá es que se encuentra esta unión entre la importancia de la digitalización,
que las pymes lo necesitan para poder afrontar cualquier obstáculo práctico que pueda surgir en el proceso de implementación de la nueva reglamentación. El proyecto SeaBridge lo que está buscando, como les comentó también Carlos al inicio, es darle un apoyo a las pymes para que puedan tener las herramientas necesarias en este periodo de transición y en el cambio y en la adaptación a nuevos procesos. Las pymes son un motor de cambio. Y son un motor de cambio no solamente porque van a tener que implementar nuevos procesos, sino porque pueden generar herramientas y pueden ayudar a otras pymes a que esta implementación sea necesaria. Creemos que el networking, el intercambio de conocimientos, poder conocer qué están haciendo en otras regiones, en otros sectores de la industria, que pueden ser metodologías, procedimientos válidos, puedan adaptarse a aquellas pymes que inicialmente tienen que adoptar la reglamentación CBAM. Tanto para la política europea como para a nivel regional y nacional, las buenas prácticas son una forma de intercambio de conocimiento que es realmente esencial. Y la digitalización es uno de los primeros pasos. Si queremos lograr una Europa más verde, si queremos lograr implementar CBAM en forma eficiente y con el menor impacto posible para las pymes, necesitamos a la digitalización. En la siguiente slide, bueno, una de las primeras acciones que hicimos en este proyecto, además de las entrevistas a expertos que ya comentó María, del cual Eugenio ha sido parte, que nos dio un marco de información realmente muy interesante y muy importante, lo que hicimos fue hacer 2 búsquedas o 2 mapeos en grandes grupos. Por un lado, todo lo que es las buenas prácticas, tanto a nivel europeo, regional y nacional, de aquellas proyectos, políticas, formaciones, networkings que estén vinculados con la transición verde digital, que entendemos puedan traspolarse a esta situación, a esta implementación de la CBAM. El otro grupo de mapeo que llevamos a cabo fue las oportunidades de financiación. Para poder facilitarles la información a las pymes, porque nos hemos dado cuenta que el volumen de información es enorme y que muchísimas veces es muy difícil, siendo una pyme con tantos desafíos que tienen que afrontar día a día, ponerse a buscar tanta información, a los fines metodológicos decidimos segmentar, categorizar las buenas prácticas que, en este caso vamos a hablar primero de buenas prácticas, después hablaremos un poquito más de las oportunidades de financiación. A los fines metodológicos, como les decía, y en el marco temporal en el cual hemos realizado nuestro proceso de investigación, hemos tratado de segmentar las buenas prácticas en diferentes categorías. Ámbitos es el primero, aquellas que tienen un ámbito de aplicación más global o europeo, aquellas que están destinadas más a nivel regional y nacional, que en el caso nuestro, bueno, España y Galicia en particular también. Luego, ¿qué tipos de buenas prácticas hemos detectado? ¿Y cuál es el proveedor? Cuando hablamos de proveedor, acá el foco, y quiero aclarar que las categorías son meramente descriptivas, no están relacionadas con ninguna categoría jurídica ni legal, simplemente a los fines metodológicos y para que sea más sencillo transmitirles la información a ustedes. Tratamos de dividir el proveedor de buena práctica según sean asociaciones. Dentro del marco de las asociaciones hemos considerado los proyectos europeos, los clústeres, también si hay fundaciones, si son organismos públicos las que generaron esta buena práctica, si son entidades privadas, empresas o mismo alguna agencia internacional como puede ser la OCDE. En la siguiente diapositiva es un pequeño pantallazo de lo que hemos encontrado. Dado que es enorme la cantidad de buenas prácticas que podríamos comentarles, seleccionamos unas cuantas que nos parecen que no solamente serían las más relevantes, sino que tal vez más accesibles por el perfil de nuestro grupo target, de las pymes a las cuales, en el caso de SeaBridge, tenemos el objetivo de ayudar. Lo que más destacamos es que, principalmente en lo que respecta al proveedor o la entidad responsable de las buenas prácticas, el rol fundamental de los organismos públicos. Creemos que estos procesos de cambio requieren un marco normativo que tenga en cuenta no solamente políticas que implican oportunidades de financiación, por ejemplo, pero creemos que si no hay un marco desde los organismos públicos para poder favorecer este tipo de prácticas, nos quedaríamos cortos. Y luego, por otro lado, también de lo que hemos identificado inicialmente, la formación, la transferencia de información y de conocimiento es también esencial. Es básico para que
todos esos procedimientos que están llevando a cabo tanto empresas privadas como organismos públicos u otro tipo de entidades pueda llegar a las pymes que tienen que implementar estos cambios. Y a nivel europeo y regional, bueno, tenemos un mix, más o menos tenemos como una igualdad en lo que hemos encontrado. En la siguiente diapositiva también les vamos a mostrar, dentro del mapeo de las oportunidades de financiación, también a fines metodológicos hemos decidido presentárselas en forma categorizada. Acá lo importante es el sector, es decir, si son para un sector específico o si son ayudas u oportunidades de financiación transversales, que no importa el sector al que ustedes pertenezcan, puedan acceder. Luego, el tipo de oportunidad de financiación, ya sea que son subvenciones, préstamos o, por ejemplo, el tema de acceder a servicios de apoyo. También de la mano de lo que decíamos anteriormente sobre el conocimiento. Muchísimas veces lo que necesitamos es que como María, tomarnos el tiempo de explicarles a ustedes qué es la CBAM, cómo va a ser, cómo los va a afectar. El hecho de Eugenio poder contarles a ustedes la importancia de la medición. Si no medimos, no podemos cumplir con este tipo de apoyos. También notamos que hay una gran cantidad de ellos disponibles para las pymes. En la siguiente diapositiva, también un breve pantallazo. A nivel tipo, hay una gran cantidad de subvenciones disponibles para las pymes para poder afrontar la transición verde y digital. A nivel regional, a nivel territorial, europeo regional, también están cabeza a cabeza ambos tipos de oportunidades. Y algo también interesante es que la gran cantidad de este tipo de financiaciones que hemos encontrado son transversales. Por lo tanto, la limitación que tendría una pyme de pertenecer a un sector específico u a otro no la tendrían. En la siguiente diapositiva, acá quisimos como explicarles un poquito más las conclusiones sobre las buenas prácticas en transición verde y digital. Principalmente talleres. Hemos encontrado que las buenas prácticas que podemos tener es talleres, estos espacios de networking, espacios de transferencia de conocimiento, que estén en el propio idioma de las pymes, porque ese es el caso de Seabridge. Este evento, este webinar que les estamos prestando a ustedes, también se fue llevado a cabo en Turquía, se está programado otro en Eslovenia. Este detalle de poder transmitirles a ustedes la información en el idioma nacional de buenas prácticas de otros países también es un espacio y es una metodología que queremos replicar. Acceder a información, guías y directrices de fuentes fehacientes, fuentes fiables, porque también este gran volumen de información que hemos encontrado muchas veces genera tanto ruido que uno no sabe si realmente lo que leyó en un blog es verdad. Por eso nuestro proyecto lo que busca es transmitirles información de fuentes fiables y precisas. ¿En base a qué? A documentos oficiales. María les mencionó los BATs, de las Best Available Techniques. Nosotros también queremos hacer mención a los BREFs, que es de base a los BATs creados. Lo que se ha buscado es transmitir a nivel sectorial estos documentos de referencia de las mejores técnicas disponibles que en su mayoría existen para sectores específicos, pero también tenemos muchos que son de asuntos más horizontales que pueden ser para la industria general, como por ejemplo la eficiencia energética. En la siguiente diapositiva, volvemos un poquito a las oportunidades de financiación. Lo que hemos detectado en líneas generales es que tenemos financiaciones disponibles para la transición digital, para la transición verde, pero también que la Unión Europea lo que está buscando es financiar proyectos a nivel europeo que desarrollen estas herramientas tecnológicas para favorecer la transición verde y digital de los demás actores en el ecosistema. Por ejemplo, en últimos mapeos que hemos llevado a cabo, encontramos un montón de oportunidades de open calls, financiación en cascada, de estos proyectos financiados, por ejemplo, en el marco de Horizonte Europa, en el cual las pymes pueden participar como usuarios o tester de esos desarrollos tecnológicos. Es decir, las pymes no solamente pueden beneficiarse de los desarrollos tecnológicos, pueden ser parte de ese desarrollo en sí mismo. Bueno, el apoyo, como les contábamos, puede ser a través de servicios, formación, coaching, las fuentes clásicas de financiación, las subvenciones. Y un detalle muy importante que nos hemos dado cuenta, además de esta gran cantidad de información, es que dada la naturaleza de muchas de estas oportunidades que son recurrentes, es importante que las pymes puedan acceder a una información actualizada, constante. La verdad es que
nosotros nos hemos tomado el trabajo de hacer un mapeo de las oportunidades de financiación en un tiempo, en un rango temporal, y sabemos que muchas son recurrentes, otras no tanto. Entonces, es importante también estar al día con todas las oportunidades que van surgiendo. Ya para concluir, tal vez me repito un poco, pero bueno, la Comisión Europea realmente ha programado una enorme inversión relacionada al desarrollo tecnológico, a las infraestructuras digitales, porque tienen un papel fundamental en la adopción no solamente de CBAM, sino de una europea más verde. Las entidades gubernamentales que tenemos a nivel nacional y local están trabajando en eso. El caso de, por ejemplo, IGAPE, que mediante la implementación de RIS3 tiene programas como Reacciona. Después tenemos proyectos locales como DataLife o Digigal que subvencionan servicios para las pymes 100% subvencionados que están vinculados precisamente con la digitalización. A nivel España no podemos dejar de mencionar los PERTE, el kit digital. Es decir, lo que notamos es que existe un gran desafío. Adoptar CBAM y lograr una Unión Europea más verde es un desafío, pero también encontramos que hay herramientas y las pymes pueden beneficiarse de estas herramientas o también ser parte del desarrollo de nuevas soluciones, ya sea a nivel tecnológico, a nivel software, a nivel medición, que es tan importante. Carlos, a continuación, les va a contar algunas de las actividades que queremos desarrollar. Yo no quiero ahondar en eso para no quitarle mucho tiempo a él. Nuestro proyecto está enfocado en eso, en que podamos, en actividades futuras, trasladarle esta información que les presentamos así en un breve pantallazo, que puedan acceder a nosotros, ya sea a María o a otros expertos que tenemos dentro del proyecto, a asesorías individualizadas. Si tienen inquietudes, pueden contactarnos. Los que ya tienen los que se han inscrito tienen nuestros datos de contacto para poder solicitarnos, si necesitan una charla breve de 15 a 20 minutos, poder ahondar en alguna temática de la cual les haya quedado dudas. Creo que por mi parte, no sé si había alguna diapositiva más, pero creo que era eso lo que queríamos transmitirle. Sí, esta era la última. Muchas gracias, Flor. Muy interesante también todas tus aportaciones. Y nada, yo voy a terminar comentándoos un poco las próximas acciones del proyecto y oportunidades vinculadas. Va a ser muy rapidito, así que bueno, que ya sea la 1:30, pediría que no huyerais todavía. Y nada, vamos a ver eso muy por encima y ya abrimos turno de palabra para cualquier duda o inquietud que tengáis. Pues bueno, ¿qué es lo próximo? Lo próximo que tenemos en el proyecto, lo más cercano, sería, como ha mencionado ahora Flor, aquellos que hayáis manifestado interés en las sesiones de coaching, asesoría, mentoría individualizadas en el formulario de inscripción del evento, pues que las podáis hacer en las temáticas en las que hayáis puesto que tenéis interés, que eran, como sabéis, pero por si alguien no lo completó, reglamento CBAM, transición verde y digital y acceso a la financiación. Podéis optar a sesiones de coaching individualizado en estas temáticas. Para eso contactaremos nosotros próximamente a todos los que hayáis manifestado ese interés en el formulario, pero si alguien más tiene interés en estas sesiones y no lo marcó a la hora de inscribirse, pues puede avisarnos, dejarnos sus datos y establecemos ese contacto. Por el resto, aquí en esta diapositiva tenéis un pequeño esquema de las próximas actividades de Bridge, que serían primero unos eventos y jornadas informativas en junio, este mismo webinar pero en Eslovenia, un workshop, bueno, esta misma línea de divulgar este tipo de contenidos. Luego, una de las actividades más interesantes del proyecto, sin duda, pues la apertura de la Open Call, que va a ser en agosto, con acceso a financiación directa para implementar soluciones sostenibles en vuestra pyme o entidad intermediaria. Entonces, nada, os señalamos que estéis atentos en esos meses. Bueno, en agosto se va a abrir y en principio entre agosto y septiembre se irá gestionando la Open Call. Hacia final de año tendremos lo que aquí marcamos como training, son unos workshops especializados para entidades intermediarias. Aquí ya no entrarían tanto las pymes, está más enfocado a eso, intermediarias. Entonces, si lo sois, puede que os interesen, así que también podéis estar atentos.
Y además de lo que se ve en este pequeño esquema, también haremos ya, porque este esquema solo recoge 2024, en 2025 se abrirán también pues, coaching sessions, bueno, mentorías, asesorías, pero más profundas, no tan reducidas como estas primeras que mencioné antes, más profundas, más detalladas, financiadas también por el proyecto, para las cuales van a tener prioridad aquellas pymes, entidades que hayan accedido a la Open Call, que hayan conseguido financiación de la Open Call, son las prioritarias, pero también se abrirán a más entidades. Así que también os recomiendo que estéis atentos para eso, si estáis interesados, a partir de final de este año 2020 y principio de 2025. FEUA, por ejemplo, en lo que hará estas sesiones, mentorías de 2025, serán temas de IP, de vigilancia tecnológica, todo tema de ecosistema y desarrollo de negocio, pero vinculado a CBAM y a transición verde y digital. Otros socios del proyecto las harán en otras temáticas, todas vinculadas con lo que hemos visto hasta ahora de objetivos del proyecto. Así que, bueno, van a ser bastante completitas. Y por último, pues aquí donde podéis seguir al proyecto para estar atentos de lo que se vaya haciendo y enteraros de los recursos que se vayan poniendo a disposición, fundamentalmente en la web del proyecto, que aquí la tenéis, y en el LinkedIn del proyecto. Son los dos canales más activos. Sobre esto mencionar que próximamente, de hecho está previsto para julio, se publicará tanto en la web como se compartirá luego en el LinkedIn una guía completa, una guía completa que se ha elaborado en el marco del proyecto, aunando los esfuerzos de todos los socios y bueno, que pretende servir de apoyo para conocer y adoptar la regulación CBAM y para descarbonizar. Reúne investigación sobre CBAM, por supuesto, las entrevistas a expertos, un poco todo lo que comentó María en su sesión, best practice y oportunidades de financiación como las que ha presentado Flor, entre otras cosas. Estará disponible, pues como dije antes, eso, a partir de julio en la web y en LinkedIn. Y con esto ya podemos dar paso justo a la 1:30 a la sesión de preguntas. Si alguien tiene algo que quiera comentar, compartir, cualquier cuestión con cualquiera de los que hemos intervenido, pues es el momento. Veo que hay algún comentario en el chat, pero bueno, a ver. Vale. Por avisaros, si queréis compartir vuestras dudas activando el micrófono, es posible y tal vez sea lo más rápido. Pero bueno, si quien lo puso no puede usar el micrófono por algún motivo, leo yo la pregunta del chat, que es de Álvaro Álvarez Fernández y dice, bueno, nos da las gracias, la enhorabuena, y dice que en el cálculo de las emisiones, bueno, su pregunta, perdona, es para María Romero, y dice que en el cálculo de las emisiones incorporadas en productos y particularmente en el cálculo de las emisiones del proceso de producción, ¿qué nivel de alcance se requiere? Entiendo que por complejidad y disponibilidad de información con países terceros sea suficiente justificar dichas emisiones con un alcance 2 o es necesario ir a un alcance 3. Es una buena pregunta. María, si quieres darle respuesta. Sí, por supuesto. Gracias por tu interés. A ver, ahora mismo, Álvaro, como comentaba anteriormente, proceso de aprendizaje, intentamos hacer un espejo de CBAM con respecto a EU ETS, pero se está yendo despacio. Has visto que los gases no son los mismos para todos los sectores, pero el alcance de 3 por ahora se queda fuera. Todo lo que es, por ejemplo, logística, que yo haya empleado para transportar esas mercancías hasta el país de destino. Ahora mismo es emisiones del proceso y para eso, lo que hace, para facilitar las cosas, lo que hace la regulación europea es definir para cada sector cuál es, salvo que tú tengas especificaciones y puedas justificar, cuál es el alcance del proceso para un cemento clinker, incorporando distintas materias primas, cuál es el alcance
o lo que ellos llaman los boundaries para el aluminio, la producción de aluminio, y te diferencia en función de si es este tipo, por ejemplo, para el cemento o para otro tipo de cemento. Es decir, que eso ya está, digamos, bastante estudiado, pero no es un alcance de, si fuera una huella de carbono de producto, de la que mencionaba antes Fernando, sería una cosa muchísimo más compleja. Ahora mismo se limita a emisiones del proceso, dependiendo del tipo del proceso, de la tecnología que hayas utilizado. Pues, por ejemplo, no es lo mismo para fundición de acero un horno eléctrico que otro tipo de horno, por darte un ejemplo. Entonces, para cada uno de esos procesos, los límites están con carácter general definidos en la regulación de aplicación, no en la que se aprobó en mayo, sino en la que se aprobó más tarde en agosto, y el alcance 3 queda fuera, salvo para los productos complejos que tienes que considerar las materias que tú has incorporado de un proveedor X para hacer tu producto final. Espero haberte contestado. Dice que sí por el chat. Gracias a ti. Bien. Vale, si alguien más tiene alguna otra duda, puede, lo que dije antes, abrir el micrófono directamente y formularla. O escribirla por el chat y la leo yo, no hay problema, como prefiráis. Bueno, pues igual si no hay más dudas, ya que nos hemos pasado ya un poquito del tiempo de finalización del evento, podemos despedirnos aquí, si os parece bien. No hay más dudas, confirmado. No las hay. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que habéis asistido, sobre todo también a los ponentes, por supuesto, a Eugenio y a María, a Flor. Y nada, os enviaremos ahora al acabar el evento los materiales, las diapositivas para que podáis consultarlas y lo que mencioné antes, empezaremos a establecer los contactos para los que habéis manifestado interés en las sesiones de asesoría individualizadas. Muchas gracias a todos. Gracias y buen fin de semana a todos. Sí, buen fin de Gracias, semana. igualmente. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.